Me acabo de incorporar a la parroquia y aunque aún no estoy totalmente recuperado del ojo, sí que creo que puedo prudentemente echar una mano en la parroquia. Pues vamos con el Evangelio de este domingo 11 del tiempo ordinario. En este domingo, la palabra de Dios nos presenta dos parábolas. Por un lado, la parábola de la semilla y por el otro, la parábola del grano de mostaza. Las dos parábolas son muy cortitas. Vamos a fijarnos en la primera parábola, la parábola de la semilla, donde vemos el dinamismo de Dios, cómo Dios actúa en nuestro mundo y en nuestras vidas. Vamos a verlo. Comienza la parábola diciendo: el reino de Dios se parece a un hombre que echó semilla en la tierra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro que lo central de esta parábola es el reino de Dios. Así como comienza Jesús, el reino de Dios se parece a un hombre que echó semilla en la tierra. O sea, el Señor nos está llevando al reino de Dios. Es lo central y lo más importante de esta parábola. Que también tiene mucha importancia nuestra acción y nuestro trabajo, como se verá en la parábola, sí, sin duda ninguna. Pero lo importante es el reino de Dios, un reino el cual nosotros tenemos que ayudar a construirlo con nuestro trabajo y con nuestra implicación en el reino de Dios. Y para que el reino de Dios crezca se necesitan dos acciones. Por un lado, la acción de Dios y por otro lado, la acción del hombre. Las dos son necesarias y las dos son importantes. Pero podemos hacernos una pregunta. ¿Dónde pone esta parábola el acento? ¿En la acción de Dios o en el trabajo del hombre? Las dos son importantes, pero la parábola pone el acento, como ahora veremos, en la acción de Dios. Y esto se ve claramente en lo que la parábola le dedica a la acción de Dios y a la acción del hombre. A la acción del hombre solamente le dedica una frase muy cortita, la que ya hemos dicho antes. El reino de Dios se parece a un hombre que echó semilla en la tierra. Ya está. Ya no dice más de la acción del hombre. Todo lo demás que va a decir se refiere a la acción de Dios. Por lo tanto, esta parábola pone el acento en la acción de Dios. Y todo el resto de la parábola se lo dedica a la acción de Dios. Por ejemplo, dice lo siguiente: el hombre duerme. Duerme tranquilamente. Una vez que él ha sembrado, él duerme. Sigue diciendo la parábola, en segundo lugar. La semilla crece sin que él sepa cómo. Él no sabe cómo crece la semilla, pero confía en que esa semilla que él ha sembrado va a crecer. Él tiene puesta esa confianza en la semilla, que la semilla va a crecer. Él no sabe cómo, pero la semilla va a crecer. Y en tercer lugar dice, la tierra produce fruto por sí sola. Nos estamos dando cuenta que el hombre no es capaz de comprender cómo crece la semilla y cómo la tierra produce fruto por sí sola. Es verdad, sin duda ninguna, que el hombre ha sembrado esa semilla. Se necesita de la acción del hombre, se necesita de la colaboración del hombre. Pero el resto lo pone Dios en esta parábola. Y aquí llega un punto importante. Tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Dónde ponemos el acento? ¿En la acción de Dios o en el trabajo del hombre? ¿Dónde ponemos el acento? Las almas sensibles, las almas unidas a Dios, siempre han puesto el acento en la acción de Dios, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, en la acción de Dios. Por eso los santos han sido tan eficaces, por eso los santos han sido tan fecundos, por eso los santos han conseguido tantas conversiones, porque pusieron toda su confianza y toda su fe en la acción de Dios. Recuerdo, en cierta ocasión, el director espiritual de mi seminario que decía con mucha humildad lo siguiente. Decía él, yo no tengo conciencia de que trabaje poco, y es verdad, era una persona que dormía poquísimo, y el resto del tiempo se lo pasaba trabajando, pero él decía con humildad, yo no creo que haya trabajado menos que los santos, pero sin duda ninguna, los santos han sido muchísimo más fecundos que yo. Yo puedo trabajar mucho, pero no tengo esa fe
y esa confianza puesta en Dios que han tenido los santos. Por eso los santos han sido tan eficaces y tan fecundos. En cambio, las almas menos sensibles, menos unidas al Señor, ponen el acento en el esfuerzo. Y cuidado, que no estoy diciendo que el esfuerzo no sea necesario. Lo he dicho al principio del todo. Es necesaria la acción de Dios y es necesario también nuestro trabajo. Las dos cosas son necesarias. Aquí lo que estamos viendo para ser fecundos y para ser más eficaces es dónde ponemos nosotros el acento. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver dos ejemplos de dónde ponemos nosotros el acento. El primer ejemplo es un refrán. Un refrán que dice lo siguiente: a Dios rogando y con el mazo dando. Sin duda ninguna, este refrán pone el acento en el esfuerzo. Por ejemplo, un estudiante. Un estudiante está bien que le pida al Señor que le ayude, que le ilumine para estudiar y para aprobar un examen. Pero sin duda ninguna, que tiene que estudiar, tiene que trabajar, porque si no, no va a aprobar el examen. Aquí en este refrán es un refrán que lo dicen personas que tienen fe, porque cuentan con la acción de Dios. Por eso le piden a Dios que les ilumine en el examen, que les ayude en el examen. Pero este refrán pone todo su acento, o la mayor parte del acento, en el esfuerzo del hombre. ¿Cuenta con la acción de Dios? ¿Este refrán lo dicen personas de fe? Sí, pero pone el acento en el esfuerzo del hombre. Y en este segundo ejemplo vamos a ver cómo el acento está puesto en la acción de Dios. Pedro de Rivadeneira, uno de los primeros jesuitas que conoció a San Ignacio de Loyola. Era gallego y estando en Roma con San Ignacio de Loyola, él escribió una vida de San Ignacio de Loyola. Y cuenta él en la vida de San Ignacio de Loyola, cuenta él lo siguiente, una frase de San Ignacio de Loyola que dice así: actúa como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Aquí está claro que el acento está puesto en la acción de Dios. San Ignacio también dice claramente que tenemos que trabajar nosotros, que tenemos que actuar nosotros, pero sabiendo que en realidad, en esa palabra está la clave, que en realidad todo depende de Dios. Si Dios no bendice nuestras acciones producirán muy poquito fruto. Tenemos que contar siempre con la acción de Dios, por eso los santos han sido tan fecundos y tan eficaces. Es famosa la frase de San Pablo: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Todo un resumen de lo que estoy diciendo. Y para acabar, vamos a hablar, por decirlo de alguna manera, del optimismo de Dios. En primer lugar, Dios confía en nuestro trabajo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo Dios hace depender su acción de nosotros. Cómo nosotros podemos continuar la obra que Jesús hacía aquí en la tierra. Anunciar el reino de Dios, trabajar por construir el reino de Dios. Siempre me ha llamado la atención que Dios confíe en nosotros hasta ese punto. ¿Cómo nos valora Dios? Dios quiere que colaboremos con Él y Dios confía en nosotros, Dios confía en nuestro trabajo, Dios confía en nuestra acción. Eso es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Dios nos tiene en una alta estima. Dios espera mucho de nosotros. Muchas veces más de lo que nosotros, yo diría siempre. Siempre espera Dios más de nosotros, de lo que nosotros mismos esperamos que podemos hacer en el reino de Dios. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos hacer muchísimo. Y en segundo lugar, la fuerza de la semilla. Ahí estamos viendo la fuerza de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una fuerza especial en sí misma. Como dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene una fuerza en sí misma. Una vez que se ha lanzado, que hemos anunciado la palabra de Dios, dice la misma Sagrada Escritura, la palabra de Dios no volverá a mí vacía. O sea que tiene un dinamismo en sí misma,
Cada vez que estamos anunciando la palabra de Dios, aunque nosotros no lo percibamos, aunque no nos demos cuenta, esa palabra tiene un dinamismo en sí misma, tiene una fuerza en sí misma, aunque nosotros no lo percibamos. Por eso tenemos que tener siempre mucha confianza en anunciar la palabra de Dios. Dios sabrá cómo esa palabra va a producir fruto, pero sin duda ninguna va a producir fruto. Y en tercer lugar, Dios confía en la bondad de la tierra. O sea, que esa palabra de Dios, cuando es anunciada a las personas, Dios confía en la bondad de esas personas. Dios confía en que esas personas acogerán la palabra de Dios. En eso ya confía Dios. Por lo tanto, también tenemos que confiar nosotros. Tenemos que contar también nosotros con eso. Que muchas personas van a acoger la palabra de Dios. Cuando esa palabra de Dios vaya a producir fruto en una persona, no lo sabemos. Puede ser de inmediato o puede ser a largo plazo, después de mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que confiar también en la bondad de la tierra, o sea, en la bondad de las personas. Hay otra parábola que dice que la palabra de Dios, una vez anunciada, en unos produjo el 30%, en otros el 60% y en otros el 100%. Lo que tenemos que tener nosotros claro es la bondad de la tierra, o sea, la bondad de las personas, para acoger la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.